¿Qué tal? Buenos días a todos. Soy Matías Rastelli y bueno, vamos a resolver en esta oportunidad un ejercicio de magnetostática que dice lo siguiente. Nos pide calcular el vector B, inducción magnética, para todos los puntos del eje de una espira circular de radio A, como se muestra ahí en la imagen. Dice que tenemos que suponer que la espira está sobre el plano XY y el eje de la misma es coincidente con el eje Z. Entonces, el problema que se nos presenta es este que está acá. Tenemos la espira en la cual circula una corriente en este sentido. Tenemos que calcular el campo de inducción magnética en este punto, P. Entonces, vamos a realizarlo de la siguiente manera. Lo primero que debemos hacer es identificar el sistema de coordenadas que vamos a utilizar. Observando la geometría del problema, deducimos que el sistema de coordenadas más adecuado es coordenadas cilíndricas. Entonces repasemos un poco, tenemos el radio de la espira A y bueno, entonces para empezar a resolver tenemos que empezar planteando la ley de Biot-Savart, que la ley de Biot-Savart nos decía lo siguiente, nos decía que B es igual a mu sub 0 sobre 4pi por la integral en toda la espira de la corriente por el diferencial de longitud producto vectorial R menos R' dividido el módulo de R menos R' al cubo. Esta es la ley de Biot-Savart. Entonces, acto seguido, lo que debemos hacer es identificar quiénes son esta R y este diferencial de L, para luego reemplazarlo en la fórmula. Entonces, vemos que R vector es, mirando el gráfico este que tenemos acá, R vector es el radio que une desde el origen al punto donde nos interesa evaluar el campo. En este caso es este vector que está acá, este es R vector. ¿Sí? Entonces va a tener una componente en Z, ¿sí? Genérico, en dirección de K-versor. Si nosotros quisiéramos saber quién es R', ahora R vector prima, R vector prima es el vector que une el origen a las fuentes, a la distribución de fuentes, en este caso a algún punto del anillo o de la espira, en este caso sería este vector, que como el anillo es una espira de radio constante A, lo vamos a poner como A en dirección de R versor. Como está sobre la distribución, sobre las fuentes, lo ponemos primado. Acá A no hace falta ponerlo primado porque es una constante. Hacemos la diferencia, R menos R', vector, y nos va a quedar que esto es Z en dirección de K versor menos A en dirección de R' versor. Y ahora, si quisiéramos hacer el módulo al cubo de esto, nos va a quedar así. Z al cuadrado más A al cuadrado elevado a la 3 medios. Y por último, nos falta este diferencial de longitud. Tomamos una pequeña parte diferencial de la espira, conseguiremos esta por ejemplo, entonces este diferencial de longitud en principio va a tener la dirección de phi versor, y como está sobre la distribución de sobre las fuentes, lo ponemos primado. Después, para llegar a este punto de acá, o a este punto de acá, cualquiera, tenemos que cumplir con un radio A, y esto va a tener un diferencial de phi asociado. Entonces, reemplazando todo esto en la fórmula, tenemos que B es igual, reemplacemos acá, mu sub 0, la corriente la sacamos para afuera porque es una constante, sobre 4pi por la integral
Como tenemos que integrar en todo el anillo o en toda la espira, vamos a poner desde 0 a 2pi. El diferencial de longitud. El diferencial de longitud es A por diferencial de phi prima phi versor primado. Producto vectorial R menos R prima, que lo escribí de acá, Z en dirección de K menos A en dirección de R prima. Todo esto dividido Z al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios. Bueno, ahora nos queda resolver esta integral. Primero trabajemos con este producto vectorial y fijémonos qué es lo que sucede acá. Voy a agarrar esta imagen para recordar que el tipo de coordenadas es R, phi y k versor. Y fíjense qué sucede si yo hago el producto vectorial entre phi y k. Si yo hago el producto vectorial entre phi y k, me da en R versor. Es una multiplicación cíclica. Y si yo hago el producto vectorial entre phi y R, me da menos k. Es anticíclica. ¿Sí? Que después, bueno, con este menos se va a hacer positivo, por lo que se ve acá. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a poner que B es igual. Esta constante la sacamos para afuera. U sub 0 por I por A sobre 4pi por la integral desde 0 a 2pi del producto vectorial entre phi y k. Dijimos que es R y me queda entonces Z por R versor diferencial de phi prima sobre, acá me queda Z al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios. Esto por un lado. Por otro lado, nos va a quedar menos. Dijimos que esto es phi por R, me da en K, en menos K. Con este menos se me hace más, pero vamos a dejarlo como menos en principio. Entonces nos va a quedar acá, aparece una constante A. Entonces va a estar esta A, va a haber un diferencial de phi y vamos a tener también phi y R menos K versor dividido Z al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios. Bien, entonces tenemos que resolver ahora lo sacamos, esta integral, ¿sí? Entonces, miremos con atención qué es lo que sucede acá. Primero trabajemos con esta integral. Esta integral está integrando en phi versor. Fíjense que esto no depende de phi, pero acá esta R, que es primada, sí depende de phi versor. Y esto es lo que hay que trabajar. Entonces, supongamos que tenemos lo siguiente. Vamos a reescribir nuestro sistema de ejes cartesianos para visualizar un poquito mejor el problema. Entonces tenemos I acá, esto es Z, y este punto de acá va a ser X. Supongamos que tenemos una parte de la espira, ¿sí? Y podemos escribir, esto que está acá sería el radio, sería el vector, el radio A, ¿no? Entonces este radio A dijimos que tiene dirección de R versor, entonces permítanme escribirlo así. Esto sería R vector en principio, que tiene la dirección de R versor, ¿no? Y esto si yo lo puedo, lo voy a desglosar en sus componentes, Y y X respectivamente. Fíjense que acá nos aparece el ángulo phi, que es este ángulo que está acá. Este es phi.
Y fíjense que esto que está acá, esto es la componente en R sub i. Y esta componente en R sub i es R por el seno de phi. ¿Por qué? Porque esta componente, vamos a trabajarlo con módulos, ¿sí? Así es lo mismo. Este módulo que está acá, esta que es la componente en R sub i, es R, que sería esto que está acá, el vector R, por el seno de este ángulo, porque el seno de este ángulo es el lado opuesto, que sería este que está acá, que es coincidente con este. Y este que está acá, entonces, va a ser la componente en Rx, que va a ser R por el coseno de phi. Lo mismo, va a ser R por el coseno de phi. ¿Por qué el coseno de phi? Y bueno, porque el coseno de phi me da el lado este justamente adyacente al ángulo. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos reescribir este R versor de la siguiente manera. RI, que sería R por el seno de phi. ¿Esto en qué dirección está? En dirección de J versor. Y no más. La otra componente sería R por coseno de phi. Esta va en dirección de I versor, ¿sí? Dividido el módulo de Rx de R, digamos, que serían las componentes de Rx y Ri al cuadrado. Bueno, claramente esto es el módulo de R. Módulo de R y módulo de R se van a cancelar, ¿no? Porque es 1. Entonces esto que está acá nos va a quedar como el seno de phi en dirección de J versor más el coseno de phi en dirección de I versor. Y lo interesante de esto es que cuando ustedes resuelvan la integral entre 0 y 2pi de esto que está acá, que es el resultado de descomponer este R versor, la propia integral se va a anular, justamente porque son funciones senos y cosenos, entre 0 y 2pi se van a anular, ¿no? Entonces, esto manifiesta una cierta simetría, ¿sí?, respecto al eje Z. No importa qué punto tome de la espira, siempre las componentes radiales se van a anular, ¿sí? Recuerden ustedes que, bueno, esto sería así. Si yo tengo el anillo o la espira y tengo que volver del campo en este punto P, la única componente que va a sobrevivir es esta. O sea que todas las radiales se van a compensar de alguna u otra manera. Y esta es la demostración analítica. Demostración gráfica podría ser una suerte de esto. Bueno, sabiendo esto, no vamos a resolver la integral porque deducimos que esto se hace 0. Entonces vamos a resolver esta integral, ¿sí? Y fíjense que esta sale afuera de la integral. Y fíjense que esto que está acá abajo no depende de phi, entonces también sale como constante. Por lo tanto, acá deducimos que B es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi por A sobre 4pi por 1 sobre z cuadrado a cuadrado a la 3 medios a la 3 medios por, y bueno, la integral que tenemos ahí entre 0 y 2pi de diferencial de phi, y esto está en K versor. Acá hay un tema interesante que después vamos a hacer énfasis sobre esto, que por ahí no lo dije en su momento, pero bueno, lo voy a decir ahora. Cuando acá hacemos el producto vectorial, claramente
es de notar que estamos haciendo el producto vectorial entre variables que están primadas y no primadas. ¿Se ve? Esto no está primado, esto sí, esto sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se puede hacer el producto vectorial entre variables primadas y no primadas? Realmente no, pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy multiplicando es una variable no primada que es coincidente con el eje z. Entonces, como presenta simetrías el problema respecto del eje z, que K sea primado o no primado es indistinto. Entonces, yo puedo multiplicar tranquilamente un K que no esté primado con otra variable que esté primada, porque justamente yo puedo considerar este K como primado en este caso. ¿Sí? Insisto, es por la simetría que manifiesta el problema. Entonces nos queda esto por resolver. Esto que está acá nos va a dar 2pi. Entonces tranquilamente esta integral la puedo cancelar, simplificar con esto, quedándome un 2 acá abajo. Entonces me queda que b es igual a mu sub 0 por i sobre 2 por... Acá nos falta una cuadrado, ¿sí? Recuerden que esto viene de acá. Esto es a por a. A cuadrado sobre z al cuadrado más a al cuadrado elevado a la 3 medios. Y esto está en dirección de K-versor. Entonces finalmente esta es la expresión del vector B, campo de inducción magnética, para el caso de la espira que presenta simetrías respecto al eje Z y está ubicada sobre el plano X, Y. Bueno, cualquier duda que tengan las pueden dejar escritas y bueno, las iremos respondiendo tan pronto como nos sea posible. Muchas gracias y hasta la próxima.